Ya de regreso a la mitad de esta emisión sabatina. Estamos a prácticamente 10 días de que arribe su santidad, el Papa Francisco, a tierras purépechas. Será el próximo 16 de febrero cuando visitará esta ciudad capital, Morelia. Y bueno, previo a la visita del Papa, no solo a Morelia, a México en lo general, me llama mucho la atención lo que pues el domingo, mañana serán 8 días, que este órgano de comunicación de la Arquidiócesis de México pues publique en su editorial. Dentro de pues todo este editorial me llama la atención con lo que finaliza, y es que refiere que su santidad estará en lugares violentos, pobres y miserables del país, donde los gobernantes no pueden tapar el sol con un dedo. Voy a leer textualmente lo que dice en este último párrafo el editorial. Dice: la basura permanece debajo de la alfombra roja y Francisco no vendrá al relumbrón de limpieza y pulcritud de ocasión, ni por los papelitos de colores o la retórica estéril con las consabidas frases. Llega a un estado en paz que lo recibe con los brazos abiertos. Por el contrario, desde la fe cristiana, esta es una hora de gracia y, como lo afirma el Santo Padre, estas condiciones urgentes irán generando espontáneamente nuevos procesos de evangelización de la cultura que a la vez contribuyen a regenerar la vida social y hacen que la fe sea más resistente a los embates del secularismo. Su opinión al respecto, y sobre todo en el contexto de, pues desde la fe, es lo que dice en su editorial, y lo que hemos venido escuchando de la Iglesia Católica aquí en Michoacán, particularmente el cardenal Alberto Suárez Inda, que hay que reconocerle. Él es quien trae al Papa Francisco aquí a Morelia. Es él directamente quien interviene, y nos remontamos al tiempo en el que fue justamente ungido como cardenal, y que ahí fue donde el Papa Francisco le dijo: tengo un mal pensamiento, y así se lo dijo a Jorge Manso en la entrevista que tuviste oportunidad de tenerlo en tu programa, y que le dijo: su santidad, usted no puede tener malos pensamientos, es que se me está ocurriendo ir a Michoacán. Sus opiniones, Osiris. Sí, gracias. La verdad es que resulta bien interesante ver cómo la iglesia, pues, antes que una institución de fe, pues también es una institución política, y eso es lo que resulta muy interesante. Y en ese sentido, a mí me parece que el cardenal Alberto Suárez Inda antes ya había dicho que el Papa no venía con una varita mágica, creo que te lo comentó a ti en entrevista. Sí. Y esa parte me parece también destacable, pero creo que hacia donde va el cardenal es al hecho de que no seamos amarillistas con Michoacán. Pero bueno, en este caso no quisiera llevarle la contraria al señor cardenal, pero pues no, en Michoacán no necesitamos... ¿Tienes miedo a que te excomulgue la iglesia, Osiris? No es miedo, es precaución. Pero creo que pues sí debemos de reconocer que Michoacán pues es un estado altamente violento. Lamentablemente vivimos cosas que, aunque ha disminuido, pues la seguimos padeciendo. Pero así como la vive Michoacán, la vive Tamaulipas, así como la vive Tamaulipas, la vive Chiapas, Juárez. La vive Juárez, la vive todos los estados. Pues yo preguntaría, ¿qué estado tiene paz? Ni el de Baja California. Fue emblemático a nivel mundial el levantamiento de las autodefensas. Es decir, sí vivimos situación complicada, al igual que la vive, por ejemplo, el Distrito Federal, al igual que la vive Chiapas, ¿no? Oye, por ejemplo. Pero este editorial particularmente creo que sí le pega con todo a Michoacán. Fíjate, sí, yo creo que una apreciación muy breve en torno a este tema. Pues yo creo que es fácil decirle a Osiris qué es lo que no me gusta de Osiris, ¿no? Claro. Es decir, le puedo decir: Osiris, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Solo da el ejemplo así. No, desde así es la entrevista. Sí, bueno, yo puedo decir fácilmente cuáles son tus características negativas, pero ¿por qué no decir las características positivas? ¿Sí? El cardenal, y lo comentaba en esta entrevista de la que hacen referencia, que el Papa también está interesado en su riqueza natural, en su belleza histórica, en su historia en la iglesia, precisamente, porque de aquí surge el primer obispo de América, ¿sí? De aquí surge también Don Vasco, uno de los candidatos a ser canonizados. O sea, no solo son cosas malas, que sí, por supuesto, le preocupan a la iglesia, pero a ver,
Esto le preocupa al Papa Francisco. ¿Y a los mexicanos qué nos preocupa? ¿Qué hicimos para poder revertir estos problemas? ¿Qué hizo la Arquidiócesis de México para poder ayudarle a las regiones católicas que vivían o que viven estas problemáticas de violencia, marginación y todo esto que refieren en el artículo? ¿Qué hizo? O sea, sí, pues es fácil decirlo, ¿no? Claro. Sí, aquí en Michoacán, y de manera particular, porque en el mismo cardenal, y aunque sé que él escucha Classics 99.1, sé que va a coincidir. En Tierra Caliente hubo sacerdotes valientes que levantaron la voz. Y que algunos perdieron la vida. Algunos perdieron la vida, 5. 5 en los últimos 15 años. 5. Pero ahí tienes el más claro ejemplo, a don Miguel Patiño Velázquez. El obispo emérito. Hoy obispo emérito de la diócesis de Apatzingán. Imagínate nada más, un personaje como logró, con sus cartas, no sé cuántas, pero lo logró, que el gobierno de la República volteara a Michoacán. Así es. ¿Sí? Porque ni el mismo gobierno, en turno, hizo lo que le tocaba. Yo lo que hacía referencia, Jorge, era más que nada, no sé si llamarlo doble discurso, una situación una no guerra real, una guerra entre el mismo clero. Porque es claro, o sea, yo creo que el Papa tiene muy presente la idea de el país que va a pisar, ¿no? Claro. Y los estados, la radiografía de cada uno de los estados que va a visitar. Por algo tomó la decisión, incluso. Indiscutiblemente. Pero sí, coincido también con Osiris de que hay una política interna dentro de la iglesia que más allá de las cuestiones de fe... O sea, ¿quieres decir que Norberto Rivera y el cardenal Suárez pues dicho con nombre y apellido, así está. Así, ahí están disputándose el trono. Pues yo, y con estos textos, con estas posturas, pues yo no dudo en que muy pronto don Alberto Suárez Inda esté incluso por arriba del cardenal Norberto Debería, Rivera. Con la guerra epistolar que se desató, ¿no? Sí, César. Mira, sin duda que sonó muy raro eso de la guerra epistolar. La paz aquí en la Baja California, yo me preguntaría qué estado realmente está descartado de estas características que hablan de pobreza, no violencia y miseria. Creo que aquí, les vuelvo a repetir, ni la paz que es de Baja California no tiene paz, tiene tranquilidad en su totalidad. Sí. Y realmente aquí esta confrontación entre Norberto Rivera y el cardenal Suárez Inda habla, efectivamente, yo creo que no por ser, no por el hecho de ser una cuestión religiosa, no hay pugnas por las posiciones, son los seres humanos antes que meramente cuestiones espirituales, y se da prueba de ello es que la salida del mismo Papa, sale él de un grupo, sale de un cierto sector, de una orden efectivamente, y esto no está descartable, pero también habla de la parte de la crisis que sufre la iglesia, ¿no? Cómo están al interior, que tal vez hasta la chamba de proliferar, hacer que prolifere más la cuestión católica, se ha debilitado. Aquí es entendible en ese sentido la postura del cardenal, ¿no? Quiere dar a conocer al Papa, no sé si al mundo, de que su trabajo aquí en Michoacán ha sido efectivo, de que cada vez hay más creyentes, se ha fortalecido la religión católica, porque esa es otra cuestión, que se habla mucho de que la religión católica ha ido disminuyendo, no en Michoacán, sino en todo el país, y creo que presentarle una cara amable de Michoacán también la hay, efectivamente, como dice el maestro Manso, pero tampoco podemos dejar de lado ese otro tipo de situaciones. Creo que la historia de los papas ha dejado en claro que traen una religión espiritual, pero siempre ha tenido utilidad política, y creo que los conceptos y los términos en que habla el Papa cuando llegue aquí va a definir si vino a una cuestión también de tipo político, que la punta de lanza es lo religioso, pero creo que los términos, los discursos y los mensajes que manda el Papa van a definir qué fue más, si religiosa o política. Bien, yo coincido en parte con lo que dice César, pero bueno, el cardenal no solo es el cardenal de Morelia, no solo es el cardenal de Michoacán, es el cardenal de la Iglesia Católica, de la Iglesia en el mundo. Es decir, no le podemos endilgar trabajo o falta de trabajo en Michoacán. O sea, el hecho de que sea cardenal, esto no lo va a calificar, pues. Él lo trae, él está en Michoacán, dirige, ¿no? Pero su investidura como cardenal rebasa fronteras, ¿no? Rebasa la jurisdicción de la arquidiócesis de Morelia y de la jerarquía en Michoacán. Él es el cardenal de la Iglesia Católica, no el cardenal de Morelia. Pero creo que está muy claro que el Papa Francisco, más allá de su visita pastoral, que ese es el objetivo, no viene ni como jefe de Estado, ya entiendo ahora con las aclaraciones que ha hecho el Vaticano, viene
y vale a mover conciencias. Viene con un mensaje muy político para hablar de temas que incluso leí un artículo de Manuel Riva Palacio, ¿no? ¿Cómo es que Presidencia de la República ha tratado de influir en la agenda del Papa? ¿Por qué no fue a Guerrero? Fue una atención al gobierno de la República, ¿sí? Claro. ¿Por qué no lo querían llevar a Tlacomulco, al Estado de México, a la tierra del presidente Peña? No lo lograron llevar porque el Papa dijo, voy a Ecatepec, voy a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? O sea, se ha tratado de influir, pues, en la agenda del Papa Francisco y, por lo tanto, esta rebeldía, por decirlo de alguna manera, que antes no se daba, pero también porque no se daba por la orden precisamente de la que surgen los papas. Hoy un jesuita, padres rojos, pues están acostumbrados a yo hago lo que sea mi voluntad. Así es. Y en esa parte la verdad es que es súper interesante porque vemos que fue también un aplacón para los que andaban de protagonistas, entre ellos Dilo. la primera dama que andaba organizando por ahí la canción. Y eso me parece que es un mensaje que se lee entre líneas. Al Papa no le gusta eso. Así es, que saben, yo vengo a visitar a los mexicanos, no vengo a una situación tan gubernamental y a quedar bien con nadie. Y en el marco de esta visita y con toda esta relación con la política, ¿no viene a ungir a los presidenciales? No. Fíjate que A a mí ver, está interesante. el ¿Por qué tema no? Michoacán, No. Silvano Aureoles. Allá en Chiapas, Manuel Velasco. No, yo no creo. Erubiel. No viene a... No. así como No. decir, pues yo les doy la bendición por igual y que Dios los agarre confesados. No, yo creo que eso ni siquiera lo tiene contemplado Pero el Papa. fíjate, Bueno, qué yo curioso, no lo descarto. los estados que Quizá están... quizá él no lo ha visto así, pero a lo mejor hay quienes aquí en México... Bueno, Sí, pero lo están por eso, viendo como el tal. Papa ni siquiera tiene considerado eso. Seguramente aquí hay quienes ya están tratando de verle la forma, ¿no? Que suena interesante, pero ahí faltarían muchos que no están dentro de la agenda del Papa y que son más fuertes que todos los que tú mencionas. Andrés Manuel, por ejemplo. Pero fíjate que Margarita Zavala. llegando ¿No? a esta reflexión, qué curioso que todos los que son presidenciables o que se dicen presidenciables que los va a visitar. vienen ¿Ok? de los estados donde también hay altos conflictos tanto sociales como económicos. Claro. Entonces, De los estados más A ver, miserables. si exacto. vamos hacia allá, pues hay que pensar, bien las opciones. Es muy buena la reflexión, sí, más de uno ha de estar diciendo esto, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no decimos, así como es fácil, ahorita yo hacía la reflexión, ¿no? Podemos decir las cosas negativas, ¿no? Y es igual de fácil que decir las cosas positivas, pero a veces nos da flojera. Es lo mismo, a ver por qué estos que ya se están sintiendo los bendecidos por Dios, ahora sí, literal, Literal. ¿por qué no dicen que son también los desbendecidos de Dios? ¿Por cómo tienen a sus estados? O sea, primero que piensen en cómo resolver los problemas de esos Así estados y luego piensan... En el resolverlos de los Por mexicanos. cierto, Del país. Manuel Velasco, Un televo, como dicen allá, ¿no? Anaí, va a ser una de las que cante. Qué La esposa, barbaridad. la primera dama. Qué Oye, barbaridad. esas primeras damas, pues, muy faranduleras. Lo bueno es que aquí no tenemos primera dama todavía. No, pues Aquí. Si no. no, ¿En también, Michoacán? no la señora Rocío Beamonte, que por cierto lleva muy bien las riendas del DIF estatal, Creo Pues es que eso de la cantada y el trabajo luego como que no se da. No se da, sí, ¿verdad? sí, lo bueno es de que no tenemos esos casos atípicos en Pero Michoacán. ¿sabes qué? A ver si no le pasa lo que alguna vez comentaron de Luego a ver los defectos. No, de la esposa de un prominente político que después que le dijeron que tenía que encabezar el DIF, dijo, ay, yo pensé que solo era tomarse la foto y no, resulta que... ¿Quién sería? Un personaje muy Otro. conocido. ¿En dónde ¿En dónde? ¿En dónde? Prefiero... No, quedar- dilo. ¿cómo? ¿Cómo? Una Oye. pista, una pista. Da. Una pista, ¿verdad? Es de Michoacán. No. Bueno, después de que hemos tenido gobernantes externos. Sí, Bueno, no lo puede pasar, así que lo es de los originario ungidos tampoco es de descartable, Michoacán. no lo va a decir tácitamente, pero no está descartable. Siempre hay que recordar que trátese del sector que se trate, siempre hay cosas subrepticias. Yo creo que el Papa está preocupado en este momento por otras cosas, ¿no? Por La cómo visita a gobierna, Cuba, cómo por va a ejemplo. gobernar Michoacán, quién va a gobernar México. en México. O sea, él ¿Quién está es el preocupado. sucesor de Peña? No. Y si fuera así. La credibilidad, ¿no? Yo creo que va a estar más preocupado por la credibilidad. de la Exacto, iglesia. por eso digo que está Sí, preocupado por reivindicar. otras cosas, ¿no? En México, siendo un bastión de la Iglesia Católica Pero y también que de según el gringos, INEGI porque- y que según el INEGI, ¿cuántos? 90%. El En Michoacán. 800,000
en Michoacán tan solo 800,000 michoacanos dejaron de profesar católicos. la Iglesia Católica. Imagínate Yo nada hablaba más. de un 90% de los michoacanos profesan la religión católica. El 800,000 han dejado de ser católicos. Eso sí le preocupa a la Iglesia, ¿eh? Y sobre todo al Papa. Porque le ha dicho a los obispos y a los padres, ya dejen de andar en los lujos, En esto, en la fachada, en la politiquería. vénganse con la gente. Eso les ha pedido el Papa. Eso es lo que en este momento le está preocupando. No, ¿quién va a gobernar México? No, sí. Bueno, vamos rápidamente a la última pausa. Regresamos ya en la recta final en esta mañana de sábado. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán.